Con el prófugo juez supremo César Inostroza Pariachi. Era un Chávarri que en un acto oficial en la Fiscalía del Cono Norte de Lima, grabado por una cámara del Ministerio Público, reclamaba respeto por la jerarquía institucional, a la que llegó a comparar con la jerarquía eclesiástica. Para eso estamos representados como jerarquías y realmente necesitamos que esto se respete. Esto sucede en todo lugar, inclusive en el clero, ¿no, padre? En el clero se tiene que respetar las jerarquías y cualquier discrepancia se tiene que resolver en la casa. Y con la ayuda de Dios creo que vamos a lograr que nuestras instituciones sean solventes, que representen lo que deben representar. En este caso el Ministerio Público, la autonomía y ganarnos el respeto de la sociedad. También era el mismo Chávarri que un día más atrás, 19 de diciembre, le exigió al equipo especial a través del secretario general de la Fiscalía que le informe acerca de todo lo concerniente a las carpetas del caso Lavallato y hasta del acuerdo suscrito con Odebrecht. En su discurso en la Fiscalía del Cono Norte se refirió a este específico asunto. Hoy en día estamos un poco menoscabados en este tratamiento por injerencia política. Y no voy a redundar mucho en el tema, pero por ejemplo me acaban de avisar que me van a presentar una denuncia constitucional en el Congreso de la República porque le he pedido informe a los fiscales especializados que me informen el estado de sus procesos. Entonces, por supuesto que no tiene base legal, ¿no? Pero si yo soy fiscal de nación tengo que saber si están respetando los plazos, porque una denuncia no puede durar 4 años, no puede durar 5 años. ¿Qué caso que lleva 4 años de investigación le preocupaba al fiscal de la Nación? Tal vez el caso Fujicócteles de la campaña del 2011. Este caso no tiene aún 3 años de investigación y es un caso complejo. El alto magistrado, en todo caso, no lo precisó. Lo cierto es que aquel Chávarri premensaje navideño sí era coherente con el de la relación conflictiva con el equipo especial que dirige el fiscal superior de lavado, Rafael Vela. Lo curioso es que el mismo día del discurso en el Cono Norte de Lima, el doctor Chávarri intentó un reacercamiento con el fiscal Rafael Vela. Ese mismo jueves, 20 de diciembre, lo convocó, según fuentes acreditadas de Cuarto Poder, a su despacho en el piso 9 del edificio de la avenida Abancay. De acuerdo a estas fuentes, ambos magistrados se echaron en cara sus mutuas desavenencias. Es posible que el fiscal de la Nación haya reiterado su enojo con los fiscales del equipo especial, en particular con José Domingo Pérez, por haber cuestionado dura y abiertamente su idoneidad para ocupar el más alto cargo de la Fiscalía de la Nación. Lo único que voy a indicar, por favor, si me pueden escuchar, lo único que voy a indicar el día de hoy es que lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. Muy amable, gracias. Según diversas fuentes, Chávarri lo repite cada vez que puede. Por favor, que las discrepancias cuando sean que se resuelvan en la casa. Para eso estamos, para resolver la casa, porque cuando hay una crítica interna y se lleva al exterior, el único perjudicado es el Ministerio Público, es la institución. Yo vengo a testimoniar que nosotros sí estamos siendo hostilizados. Y esa es nuestra versión. Y si se concatena con lo que dice la resolución del juez Carguancho, pues efectivamente somos un testimonio vivo de ello. En la reunión en el piso 9 de la sede de la Fiscalía de la Nación, Chávarri le habría asegurado a Vela que no tocaría a nadie del equipo especial. Pero con el doctor Chávarri no está de más preguntarse si no lo hará nunca, no lo hará durante las fiestas navideñas o no lo hará hasta que el equipo especial peruano del caso Lavallato interrogue en Brasil a Jorge Barata y a otros ex ejecutivos de Odebrecht en enero del 2019 y sobre todo si no lo hará hasta que se termine de firmar el acuerdo de cooperación con la constructora brasileña. Ese hito, si se llega a cerrar definitivamente el 11 de enero, va a marcar un antes y un después del caso Lavallato en el Perú. El llamado acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios con Odebrecht por las condiciones que impone a Odebrecht para entregar todos los instrumentos que prueben los sobornos que pagó es fundamental para conocer quiénes se corrompieron desde las bases hasta las más altas esferas en estas tierras. La semana pasada adelantamos algunos extractos del contenido del acuerdo que suscribieron en una primera etapa
El equipo especial del caso Lavallato, la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato y la empresa Odebrecht, para que ésta entregue todas las pruebas de sobornos que le sean requeridas y a cambio la justicia peruana le permita a la constructora volver a contratar con el sector público y el privado para conseguir su recuperación financiera y pagar, de ese modo, la reparación civil al Estado peruano, la deuda tributaria a la SUNAT y todas las demás deudas que aún arrastra. Esa firma es aún la primera etapa. Falta la segunda, la de las firmas en Brasil de los exdirectivos de Odebrecht que van a contar la verdad sobre las coimas, que es lo que debería ocurrir en enero. Y por último, la homologación o aprobación final del acuerdo por una jueza peruana. Esta noche, Cuarto Poder va a dar a conocer otros detalles importantes del acuerdo con la constructora brasileña, los referidos principalmente a las obligaciones que tendrán directivos como Jorge Barata y a la forma en que Odebrecht pagará la reparación civil al Estado peruano. Lo primero que dice el acuerdo suscrito el 11 de enero al respecto es que Jorge Enrique Simoes Barata y los directivos, exdirectivos, ejecutivos y exejecutivos sometidos a la delación premiada en Brasil deben presentarse ante la justicia peruana para prestar su testimonio en todos los casos abiertos. Señala también que cualquiera de sus directivos, ejecutivos y empleados deben rendir su testimonio en las investigaciones y procesos abiertos para actos de indagación, corroboración, investigación y prueba. Además, indica que los directivos, ejecutivos y empleados pueden presentarse como testigos reservados o como colaboradores eficaces ante las autoridades peruanas en las investigaciones y procesos, siempre que tengan las garantías de reserva de su identidad y protección jurídica previstas en el acuerdo. Y obliga a Odebrecht a efectuar las gestiones y coordinaciones necesarias, indispensables y justificables para que sus exfuncionarios y exempleados que sean requeridos por el Ministerio Público peruano se presenten ante la autoridad. Lo interesante es que todas esas declaraciones y testimonios, bajo cualquier modalidad, así como la entrega del material probatorio sobre las coimas pagadas, no se ceñirán a los casos conocidos, es decir, los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro, la vía expresa del Cusco y la Costa Verde del Callao, sino que incluirán 16 investigaciones más que las partes acuerdan develar en el acuerdo de colaboración y beneficios. Según el acuerdo, si como consecuencia de la investigación interna que Odebrecht está realizando, encontrara nuevos hechos que no sean parte del acuerdo y que tengan contenido penal o consecuencias legales para la persona jurídica o para sus funcionarios y exfuncionarios, Odebrecht se obliga a presentar la documentación respectiva al Ministerio Público peruano. Por su parte, la Fiscalía peruana procesará aquellos nuevos hechos de contenido penal, considerando que Odebrecht y sus funcionarios y exfuncionarios se encuentran sujetos a una colaboración progresiva y continua. Es decir, que los eventuales nuevos hechos deberán seguir el rigor de la verificación y el posterior sometimiento a los términos del acuerdo de colaboración y beneficios. La cifra que va a pagar Odebrecht al país por los delitos que cometió en las 4 obras señaladas ya es conocida: 610 millones de soles. El monto deberá ser honrado máximo en 15 años. Puede ser menos, dependiendo de si la constructora obtiene los ingresos suficientes, pero si la filial en el Perú no puede cubrirlo, la matriz en Brasil intervendrá y desembolsará. La gran pregunta es, ¿cómo va a pagar? En el 2019, si el acuerdo se cierra y oficializa, ciertamente, la empresa pagará una cuota inicial de 80 millones de soles, que saldrán de la venta que hará Odebrecht de su concesión en la central hidroeléctrica de generación Huallaga, conocida como Chaggia. Ese dinero irá a un fideicomiso que administrará el COFIDE, el Banco de Desarrollo del Estado peruano. El fideicomiso recibirá todos los demás pagos que deposite Odebrecht por la reparación civil hasta completar los 610 millones. ¿Cómo se terminará de pagar esta deuda? De la siguiente manera. Durante los primeros 5 años, con el 5% de los ingresos que perciba Odebrecht por contratos públicos y privados. A partir del 6º año, el porcentaje subirá a 7%.
También pagará con la retención que le haga el Estado peruano del 50% de las utilidades que obtenga Odebrecht en el Perú y con el 25% de las ventas de los activos o bienes que realice la constructora y que superen los 3 millones de soles. Todo eso, como decíamos, sucederá si se cierra de manera definitiva el acuerdo con Odebrecht. ¿Qué podría pasar para que ello no ocurra? Que el fiscal de la Nación decida, por ejemplo, el cambio de algunos integrantes del equipo especial, como el fiscal José Domingo Pérez o de su coordinador, el fiscal Rafael Velabarba. La puntería al fiscal Pérez no es nueva, en materia de ningún rubor o disimulo de los interesados. A las denuncias y actos de hostilización contra el fiscal se ha sumado al final de esta semana la denuncia por el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Las opiniones discrepantes sobre si el fiscal plagió o no plagió y ciertas posiciones editoriales exigen un examen serio y nada apresurado sobre este hecho. Para una mayor dilucidación del tema, la Universidad Católica de Santa María podría aportar información en los próximos días. Cuarto Poder ha conocido que el viernes el fiscal Pérez solicitó al vicerrectorado académico de ese centro superior una copia certificada del informe de originalidad que la misma universidad expidió a su favor antes de sustentar su tesis en el año 2015. Este es el oficio presentado por el fiscal José Domingo Pérez. Esto evidencia que para revisar la tesis del abogado Pérez, la Universidad Católica de Santa María utilizó el programa de detección de plagios llamado Turnitin. Y cuando acabó el chequeo, la universidad emitió una constancia o informe de originalidad, documento que Pérez presentó entonces como parte de su expediente de graduación. Recién allí estuvo facultado para sustentar la tesis. Hay sectores que no van a esperar las conclusiones sobre si se trató realmente de plagio o si fue más bien un problema de párrafos erróneamente citados. Desde un inicio, lo único importante para dichos sectores ha sido el descrédito del fiscal y por lo tanto de las investigaciones que realiza en el marco del caso Lavallato. El fiscal Gonzalo Chávarri ha tenido una posición definida en ese sentido. Nadie puede asegurar que vuelva a lo mismo cuando pasen las fechas navideñas y cuando los mensajes de paz, de armonía y de unión sean parte del pasado. Quienes realizan una admirable y responsable labor en beneficio de nuestra sociedad. Asimismo, que el amor de Dios reine en cada uno de sus hogares y decirles que mi corazón está... Tiempos complicados.